Hola, hoy vamos a hablar de la voz activa y de la voz pasiva de un verbo. Como sabéis, hay muchas cosas que ya conocemos de los verbos, como por ejemplo su conjugación, que puede ser de primera, segunda o tercera dependiendo de cómo finalice su infinitivo en ar, er o ir. También conocemos su persona, dependiendo del sujeto que lo acompañe, pues ya sabéis que puede ser primera persona, segunda o tercera del singular o del plural. También hemos aprendido el tiempo, ya sabemos que puede ser presente, puede ser pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, condicional simple, etc. Y también su modo, que puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. En este caso vamos a ver algo muy sencillo que es la voz activa y la voz pasiva. El verbo, además de todo eso que hemos visto antes, también tiene una voz. Esa voz puede ser activa, por ejemplo, ellos realizaron la investigación, donde ellos sería el sujeto, realizaron sería el verbo y la investigación sería complemento directo. Este verbo está en activa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son ellos los que realizaron la investigación. Para cambiar esto a voz pasiva, la diferencia que vamos a encontrar es que la acción no la realiza el sujeto, sino que la recibe. Por tanto, el complemento directo pasaría a ser lo que se llama el sujeto paciente, porque él no realiza la acción. La investigación fue realizada. ¿Realizada por quién? Realizada por ellos. ¿Vale? ¿Cuál es la principal diferencia que encontramos? Pues que aquí el verbo va solo, ¿lo veis? Y aquí va acompañado siempre del verbo ser o estar. En este caso, fue. ¿Por qué? Porque como este verbo está en pasado, este también tiene que estar en pasado. Fue, en pasado. Fue realizada. Este es el verbo y es el verbo en pasiva. Como veis, el complemento directo va a pasar a ser una cosa que se llama sujeto paciente, que es quien recibe la acción. ¿Quién fue realizada? La investigación. Y lo que antes era el sujeto, ahora va a pasar a ser un complemento nuevo. Un complemento nuevo que solamente aparece en las oraciones pasivas, ¿de acuerdo? No como el complemento directo o el complemento indirecto que aparecía en todas las predicativas. Y ese complemento se llama complemento agente. Tenemos sujeto paciente, el verbo en pasiva y el complemento agente. El complemento agente, para identificarlo, fijaos que siempre va precedido por, la preposición por. Vamos a ver otro ejemplo. Mis padres prepararon la comida. Mis padres sería el sujeto, prepararon sería el verbo, la comida sería el complemento directo. Si lo pasáramos a pasiva, este verbo que está en activa tendría que empezar a ir acompañado del verbo ser, ¿vale? Por tanto, el que era sujeto ya no lo es y el que era complemento directo pasa a ser el sujeto paciente. La comida fue preparada ¿por quién? ¿Quién era el sujeto antes? Mis padres. Aunque aquí veamos dos verbos, forma parte de uno solo, por tanto todo es el verbo en voz pasiva. Lo que antes era el complemento directo ahora ha pasado a ser el sujeto paciente.
Y por mis padres, ya hemos visto antes que comienza por la preposición por y se trata del complemento agente, lo que era antes el sujeto. La comida fue preparada. El sujeto es paciente porque recibe la acción. La comida no se preparó a sí misma, sino que alguien la preparó, que es el complemento agente. Vamos a ver el último ejemplo. Mi hermana estudia el temario. Mi hermana sería el sujeto. Estudia sería un verbo en voz activa. Y el temario sería el complemento directo. Por tanto, lo que antes era el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente. El temario. Estudia. Como está en presente, cuando lo pase a voz pasiva, tiene que llevar el verbo ser en presente y después un participio. Preparada, realizada, estudiado. Es estudiado, porque es presente. Es estudiado ¿por quién? Por mi hermana. Como veis, el temario sería el sujeto paciente. Porque el temario no se estudia a sí mismo, sino que es estudiado por otra persona. Por tanto, es estudiado es el verbo en pasiva y por mi hermana lleva la preposición por, es el complemento agente. Vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. Primero, siempre que el verbo tenga la forma verbo ser acompañado de participio, está en voz pasiva. Por ejemplo, fue realizado, es estudiado, fue preparada. El complemento agente siempre comienza por la preposición por y solo puede aparecer en oraciones pasivas. Y por último, el complemento directo de la oración activa pasa a ser sujeto paciente en las oraciones pasivas. Y recordad, el sujeto paciente solamente puede aparecer en las oraciones pasivas. Y hasta aquí la explicación de la voz activa y la voz pasiva. Espero que lo hayáis entendido bien. Un saludo.